Oye, Judith, ¿tú eres violenta? Actualmente creo que no, pero en algún momento sí fui. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada. En nada de lo que se dice nada, pero hoy vamos a hablar de algo en lo que vemos que la violenta de Judith tal vez sepa un poquito más. Yo porque soy una linda florecita que no le hace daño a nadie. Pero bueno, eh, antes de eso, queremos agradecer el amable patrocinio de Shell, una empresa que combate la crisis global ambiental por medio de sus productos. Busquen las bolsas reutilizables más bonitas para las compras en shell.com.mx. Y también le agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Así que vámonos de una vez con Doña Violencias, que nos cuente un poquito sobre esto y a ver de qué se trata y qué es lo que estamos sufriendo. Doña Violencias Leas anuncia que este tema de violencia lo dividimos en dos partes. Este es el episodio 1, la próxima semana tendremos el episodio 2. Pero bueno, em, al pensar en violencia es común que imaginemos actos de agresión verbal o física, nada más, sí, y pasemos por alto los diversos tipos de violencia que existen. Quizás es porque la especie humana ha sido vista como violenta por naturaleza, entre comillas. Lo anterior está basado en una perspectiva que es meramente evolutiva, donde los humanos somos vistos como animales sociales que competimos por los recursos ilimitados. Limitados, Limitados. perdón, limitados. Aunque es importante destacar que la biología no determina nada más, o sea, no es nada más eso lo que determina el comportamiento humano de manera así absoluta y canónica. Existen otros factores como la genética, la evolución, la cultura, la sociedad y la mente. Y aquí entre nos yo creo que el detalle es que si somos medio animalitos todavía, estamos evolucionando hacia un pensamiento más avanzado, más humanista, pero yo siento que entre ser animales y ya ser ese ente realmente avanzado que queremos llegar, todavía estamos muy en medio y aunque no debería ser así, aunque los psicólogos digan lo contrario, las pruebas es que sí nos portamos bien animalitos, pero bueno, ese es mi muy particular punto de vista. No justifico la violencia, pero creo que por eso todavía nos pasa mucho, nos falta mucho de avanzar y programas como estos tratan de hacer que entendamos cosas y dejar de ser tan violentos. Bueno, vamos a entrar rápidamente qué es la violencia y es difícil porque en general es un fenómeno muy complejo que se ha presentado, como decía Judith, a través de la historia de la humanidad. Vamos a hablar de la violencia entre los humanos. Hay violencia en varias especies, pero aquí nos interesa de los humanos. Como se comentó, la violencia está influida por factores que pueden ser biológicos, psicológicos, hoy en día sociales y culturales, que es lo que digo en ese avance que tenemos, pues vamos como desarrollándonos más. Y hay otros factores que deberían de hacernos menos violentos, pero en algún caso ha sido todo lo contrario. Y si no, para muestra un botón, el caso de México, donde además hay que reflexionar un tantito la manera en que la violencia está presente en cada etapa histórica de México, desde el inicio hasta nuestros días, aunque evidentemente va variando en nivel y naturaleza de violencia. Ahora, si de pronto pensamos que somos ajenos a la violencia, bueno, chequen si todo está bien en casa porque tal vez la han normalizado, ya que podemos ver algunos datos, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por ahí del 2021, hace apenas 2 añitos, estimó que más o menos 1,5 millones de personas mueren cada año a causa de violencia, ¿sí? Muertes violentas. Y cerca de 736 millones de mujeres, es decir, una de cada tres mujeres en el mundo, suelen sufrir violencia física o sexual. Y como ya se sabe, esta situación se ha exacerbado en los últimos años por la pandemia del COVID-19, que, bueno, a causa de estas medidas de confinamiento y la interrupción que hubo en ciertos apoyos vitales, hizo que la violencia creciera. Así que no estamos mejor, al contrario, estamos yéndonos a un punto peor. Ok, ahora, antes de que vengan con, no, es que esas cifras están elevadas, vamos a comprender
¿Por qué no están elevadas y qué es la violencia? La violencia es el resultado de aplicar la fuerza por ejercicio del poder sobre un individuo, pero puede ser sobre un individuo, sobre un colectivo o sobre uno mismo. También puede ser el conjunto de actos realizados para obtener o imponer algo o alguien por la fuerza. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que todos hemos sido violentados o hemos sido violentos. Dicho lo anterior, hay que aclarar que la violencia deja de verse de manera singular y se pasa a ver de manera plural, como múltiples violencias. Esto lo que permite es dar un enfoque más amplio, comprender los distintos tipos, manifestaciones, grados de intensidad. Además, implica reconocer que la violencia no se limita a actos individuales, sino que puede estar arraigada en estructuras y sistemas sociales. Sí, y ahí yo estoy un poco en desacuerdo, o sea, totalmente a favor de lo que dice Judith, pero esto de las múltiples violencias, claro que existen, pero creo que a veces el detalle es, estamos viendo las violencias y estudiándolas y todo, pero no hacemos mucho por cambiarlas. En el siguiente programa hablaremos un poquito de eso, pero creo que tenemos que dejar tanto de analizar y empezar a actuar, porque si no, nos está creando el payaso y lo vemos todos los días en noticieros, desgraciadamente. Pero bueno, ahí viene otra pregunta. ¿Cómo está esto de la causa y el efecto de la violencia? Sería muy fácil si pudiéramos identificar las causas de manera directa y suprimirlas, pero es muy difícil delimitar esa línea entre causa y efecto. A veces están demasiado pegadas o se conectan entre todas. Entonces, este ciclo de violencia, saber dónde está esa punta de la madeja, ya hoy en día es imposible. Específicamente porque se mezclan factores políticos, sociales y económicos. Todos ellos que los vimos a diario, no los podemos negar, los necesitamos en cierta forma, pero se han vuelto generadores de violencia y son súper evidentes en países sobre todo tercermundistas y latinoamericanos. Algunos detonantes de los más clásicos de violencia y que algunos ni siquiera nos damos cuenta es, por ejemplo, la hiperconectividad y globalización. Estar tan conectados ha sido algo que puede empezar a ser una causa de violencia. Usos y costumbres en algunos lugares. Es normal que golpeen, que castiguen, etcétera. Desigualdad socioeconómica y pobreza. Ese ni lo explico, es más que obvio. Falta de acceso a servicios básicos. Claro, la gente que no tiene agua va a pelear por agua, va a pelear por los servicios básicos y eso es violenta. Están violentados y aún así ellos van a generar más violencia. Los que ya no sabemos como de ley, discriminación y exclusión generalmente terminan en violencia porque no puedes discriminar a alguien sin que él tenga una reacción y si lo que le queda es ser violento, por ahí lo va a canalizar. Lo que decíamos, normalizar o hacer popular la cultura de violencia. Y aquí vienen estas cosas como los videojuegos te hacen violentos. No exactamente por ahí, pero hay muchas cosas que normalizamos. Y véanlo antes, lo vemos con los abuelos, los padres. Una noticia de un asesinato los alteraba. Hoy vemos las noticias y ya es un número más. Lo hemos normalizado mucho porque está pasando demasiado en nuestro entorno. Entonces, aguas con eso. Otro más sería, por ejemplo, y ese lo conocemos de ley, nuestros gobiernos en todo el mundo funcionan igual, tienen un deficiente manejo de conflictos y disputas. Y así, pues no se puede. Y ese deficiente manejo de conflictos y disputas también puede ser de manera individual, que no sabemos cómo manejar una pelea y pues muchas veces nos vamos como simios a herir o a los golpes. Pero bueno, otros factores que influyen precisamente es el miedo y la inseguridad. ¿Por qué? Porque si tú te sientes así literal atacado o de manera insegura, muchas veces el instinto te dice reacciona de manera violenta. También existen algunas conductas de riesgo, por ejemplo, el consumo de drogas que hace que seamos más propensos a la violencia. Falta de valores, y sí me escucho muy señora, pero perdón, antes sí había más valores, eran o éramos, no sé, educados más en valores, y se ha notado, y hay estudios sociológicos que lo demuestran. Y aquí quiero hacer un paréntesis, perdón por interrumpirte, Judith, pero de veras, échenle ojo a los valores, porque no es nada más eso de lo que te enseñaron en casa, no son muchas cosas. Y yo lo veo con parejas, personas casadas, que se faltan el respeto Ya constantemente, sé. inician como juego, inician como así me llevo, yo así le hablo, es mi viejo, es mi vieja, y empiezan a transgredir ciertas líneas que cuando se dan cuenta ya no tienen ese algo que los hace especiales.
se convierte en una normalización de violencia, después acaba muy mal. Siempre hay que respetarlos. Y como esto igual con niños, con estudiantes, con muchas cosas. Entonces, la falta de valores, aunque ya Judith que parecemos señores, sí tiene mucho que ver y la hemos desvalorizado, la hemos perdido y la hemos normalizado esta falta de valores y creo que es de los principios básicos para regresar a un estado no violento. Perdón por la interrupción. ¿Ves? No soy Completamente de violento, te acuerdo. pedí una disculpa. Discúlpeme usted, Gracias. señora. Qué amable es, señor. Oh, así somos. Levanta el meñique, por favor, mientras tomas café. Ok, bueno, también tenemos lo que dijo Draco y no estamos hablando de política. Existe un estado fallido. O sea, y no estamos hablando de un partido, de un estado, de un gobierno. Sabemos y no nos hagamos tontos que desde hace muchos, muchos años el estado no puede con el nivel de violencia que hay. Y no hablamos únicamente del crimen organizado. Estamos hablando también de que existe una injusticia y no existe seguridad social, donde sabes que te acaba de pasar algo y muchas veces dices, ¿para qué voy a poner una denuncia si no va a pasar nada? Entonces, eso te está diciendo que existe un estado fallido. Le pese a quien le pese y le duela a quien le duele. También existe cada vez un mayor fácil o es más fácil el acceso a las armas. Como mencioné, el crimen organizado también no es algo nuevo, que ha crecido, se ha expandido, que es como un cáncer para la sociedad. Y también, pues, el terrorismo, que si bien aquí en México casi no se utiliza ese término, últimamente ha habido actos como de narcoterrorismo, pero existen otras partes del mundo donde, pues sí, el terrorismo tal cual se da. Ahora, las consecuencias de las violencias son incontables. Regularmente las más sonadas son aquellas que terminan con la muerte de una o varias personas. Como dijo Draco antes, era así de que es que mataron a alguien. Y si era así como el titular, ahorita ya no. O sea, el alarma, ese periódico amarillista, ya es normal en todos los periódicos. Pero no estamos viendo los otros daños que son intangibles, como el daño psicológico, el daño sistémico, el daño social, la fragmentación social, el desplazamiento, la migración forzada, la inestabilidad socioeconómica, el ciclo de la violencia y una de las consecuencias más visibles de la violencia es la disminución en la calidad de vida de la población, la cual nos hemos visto obligados a modificar nuestra cotidianidad al encontrarnos indefensas ante un sistema de protección y procuración de justicia fallido. Y si ustedes piensan, no, a mí no me ha pasado esto, piensen cuántas veces no. Es que tengo que poner un sistema de cámaras en mi casa porque pasó tal cosa. Es que mejor aviso cuando salgo y cuando llego por tal cosa. O bueno, a lo mejor eso ya está demasiado fresa. ¿Cuántas bardas en México no tienen las botellas quebradas y al revés como un instrumento que previene que ejerzan sobre ti violencia cuando entran a tu casa? Entonces, para cerrar, por mi parte, tristemente todos hemos ejercido o han ejercido algún tipo de violencia y todos hemos sufrido. El primer paso, amigos, dense cuenta, es reconocerlo para poder aceptarlo y generar un cambio. Sí, y muy importante traer estas pláticas a la mesa con los amigos, con la familia, porque la entendemos, ahí está la violencia. No creo que les venimos a decir nada muy nuevo, pero hay que platicarlo, hay que decirlo. Sabemos que está ahí, identificar algunas cosas, ver cómo estamos ejerciendo o sufriendo violencia y empezar a hacer esos cambios que son sistémicos y que empiezan desde la casa, pero llegan a todos los niveles. Creo que de esa manera, con tiempo, podríamos ir mejorando la situación, porque estamos esperando que llegue algún gobierno con varita mágica y así no se puede, porque aquí sí, el problema y la solución somos todos. Entonces, en el siguiente programa platicaremos opciones, platicaremos algunas pues, formas de mejorar esto, pero como dice Judith, lo primero, saber qué es la violencia, identificarlo, identificarnos en ella y tampoco caer en el juego de que todo es violencia y entonces ya tengo que ser un santo y no puedo. No, no, no. No es cuestión de sentirse atacado. Es que sabemos que, como dijo Judith, vivimos en un sistema fallido donde todos hemos caído en esta vorágine de violencia. Así que, bueno, ¿y qué hacemos para mejorarla?
por los hijos quienes tienen hijos, por nosotros mismos y por un sistema que debería funcionar donde no tenemos por qué estar peleados porque ya no somos animalitos que van a estar luchando por recursos. Al contrario, podemos ir a un punto más avanzado, querernos, cuidarnos, aprovechar lo que tenemos, vivir en conjunto, proteger el entorno y entonces sí, llegar a ese nivel de ser personas civilizadas. Y hasta aquí mi reflexión. Así que la tarea con la que nos quedamos todos para el siguiente programa es analizar de lo que platicamos ahorita, qué tipos de violencias son las que nos atraviesan de cualquier forma, que las vivamos nosotros o que las ejerzamos. Júntense en equipos de tres, analicen las violencias y nos lo mandan. También recuerda que les damos consejos como se los daríamos a un amigo, así como aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse en nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast Radioback. La página web la encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, cosas que nos mantienen humildes, y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.